Millonario descubre a una camarera negra hablando holandés, y lo que descubre lo deja sin palabras. En el reluciente vestíbulo del Gran Hotel de Ámsterdam, dos mundos coexisten cuidadosamente separados: los huéspedes adinerados que realizan negocios internacionales y el personal invisible que mantiene la ilusión de un lujo sin esfuerzo. Thomas Whitmore, un millonario farmacéutico que atraviesa una crisis personal y profesional, se mueve por este espacio con privilegios familiares, sin saber que le espera un descubrimiento profundo en el encuentro más inesperado. Cuando escucha a una empleada de limpieza hablar holandés con fluidez y precisión sofisticada, sus suposiciones sobre la inteligencia, el valor y el potencial humano comienzan a desmoronarse. A veces, los momentos más transformadores no surgen de las negociaciones en las salas de juntas o de los grandes gestos, sino del simple acto de escuchar verdaderamente las voces que la sociedad ha vuelto invisibles. Thomas Whitmore estaba de pie en el vestíbulo revestido de mármol del Gran Hotel de Ámsterdam, con sus zapatos de cuero italiano haciendo clic contra la piedra pulida mientras caminaba cerca del mostrador del conserje. A sus 58 años, había construido un imperio farmacéutico valorado en $800 millones, pero esa noche se sentía diferente, vacío, de alguna manera. La fusión por la que había volado hasta allí para cerrar se había derrumbado de forma espectacular, dejándole cuestionando decisiones que antes le parecían inquebrantables. Su esposa le había llamado una hora antes, con voz distante y formal, mencionando los papeles del divorcio y vidas separadas. El opulento entorno le parecía una jaula dorada, hermosa pero asfixiante, llena de conversaciones susurradas en idiomas que no entendía. Siempre se había enorgullecido de ser cosmopolita, pero se daba cuenta de lo aislado que le había dejado su riqueza de las relaciones humanas auténticas. El hotel bullía de huéspedes internacionales, diplomáticos, líderes empresariales, famosos, que llevaban a cabo sus asuntos en una sinfonía de idiomas que le recordaba a Thomas sus propias limitaciones lingüísticas. A pesar de décadas de negocios internacionales, nunca se había molestado en aprender más que frases básicas en los idiomas principales, confiando en los traductores y en la suposición de que el inglés sería suficiente. Esa noche, esa limitación se sentía particularmente aguda al escuchar las complejas negociaciones y las conversaciones íntimas que fluían a su alrededor en holandés, francés, alemán y otros idiomas que ni siquiera podía identificar. Su confianza habitual había sido reemplazada por una vulnerabilidad desconocida, la sensación de que de alguna manera se había perdido aspectos esenciales del mundo en el que afirmaba vivir. Darse cuenta de ello le dolió más que el fracaso de la fusión. Por el rabillo del ojo, vio al personal de limpieza del hotel moverse con silenciosa eficiencia por el vestíbulo, casi invisible para los huéspedes adinerados a los que atendían. Estos trabajadores se movían por el espacio con gracia y destreza, conscientes de que su presencia podía perturbar el ambiente de lujo y exclusividad cuidadosamente mantenido. Thomas nunca les había prestado mucha atención, más allá de asegurarse de que sus habitaciones estuvieran bien cuidadas, y los veía como parte de la infraestructura de servicio del hotel, en lugar de como personas con sus propias historias. Esa noche, sin embargo, su estado emocional exacerbado lo hizo más observador, más consciente de los seres humanos que facilitaban su comodidad sin ser vistos. Se encontró preguntándose por sus vidas, sus sueños, sus pensamientos, preguntas que nunca se le habían ocurrido antes. Entre el personal, una mujer le llamó la atención, no por ningún gesto dramático, sino por la tranquila dignidad con la que se comportaba. Amara Akefer se movía por el vestíbulo con una gracia decidida, con su uniforme de limpieza impecable y profesional, y su porte sugería una profundidad que trascendía su función. A sus 34 años, había aprendido a moverse en espacios como este con una cuidadosa invisibilidad, comprendiendo el delicado equilibrio necesario para mantener su empleo y preservar su sentido de identidad. Su piel oscura y su función de servicio la hacían casi invisible para la mayoría de los huéspedes, una realidad que había aceptado desde hacía mucho tiempo como parte de la supervivencia en un mundo que rara vez miraba más allá de las apariencias superficiales. Sin embargo, algo en sus movimientos sugería educación, refinamiento, una historia más compleja de lo que sus circunstancias actuales podían indicar. Amara se acercó al mostrador de recepción para entregar ropa de cama limpia, sin saber que su tranquila conversación con un colega holandés pronto cambiaría el rumbo de su noche. Hablaba un holandés fluido, con el sutil acento de alguien que realmente dominaba el idioma, en lugar de haberlo estudiado académicamente. De gasten in kamer 504 even om extra ando ik en gebraad, en ik heb gehoord dat meneer Whitmore problemen heeft met partners. Misschien moet en wie extra aandacht besteden aan service vanavond. Sus palabras fluían con naturalidad.
hablando de los servicios para los huéspedes con el vocabulario sofisticado de alguien que se siente cómodo manejando situaciones profesionales complejas. La conversación revelaba no solo competencia lingüística, sino también conciencia cultural e inteligencia emocional, lo que sugería un bagaje mucho más complejo de lo que indicaba su puesto actual. Thomas se detuvo en seco, su atención captada por la inesperada sofisticación de su holandés. Había pasado suficiente tiempo en Ámsterdam por negocios como para reconocer cuando alguien hablaba el idioma con fluidez nativa y cuando lo hacía con un nivel turístico. La pronunciación de Amara era impecable, su gramática compleja y su vocabulario extenso. No era alguien que hubiera aprendido frases de guías turísticas o aplicaciones de idiomas. Había algo más profundo en juego, una historia que desafiaba sus suposiciones sobre quién pertenecía a los puestos de servicio y por qué. Su instinto empresarial, perfeccionado a lo largo de décadas de observar a las personas y las situaciones, le decía que estaba presenciando algo importante, aunque aún no podía articular qué podía ser. La disonancia cognitiva era profunda e inquietante. La curiosidad se impuso a su habitual distancia social y Thomas se acercó al mostrador, llamando la atención de Amara. Ella cambió la perfección al inglés, adoptando el tono deferente que se esperaba de su cargo. Buenas tardes, señor Whitmore. Espero que haya tenido una estancia agradable. ¿Hay algo más que pueda hacer por usted esta noche? La transformación fue sutil, pero completa. Pasó de ser una profesional segura de sí misma que hablaba holandés a una empleada de servicio cuidadosamente invisible que se dirigía a un huésped adinerado. Thomas reconoció la actuación por lo que era y comprendió de repente que solo estaba viendo la superficie de una historia mucho más profunda. Ahora se daba cuenta de que su inglés tenía trazas de múltiples influencias. La precisión británica, la familiaridad estadounidense y algo más que no conseguía identificar. «Tu holandés es extraordinario», dijo Thomas en voz baja, con auténtica curiosidad y sin condescendencia. No he podido evitar escucharla. Ese nivel de fluidez es poco habitual. La respuesta de Amara fue cuidadosamente meditada, manteniendo la distancia profesional, aunque algo brilló en sus ojos, quizás sorpresa porque un huésped se hubiera dado cuenta y se hubiera molestado en comentarlo. «Gracias, señor. Viví en los Países Bajos durante varios años. Los idiomas siempre se me han dado bien». Su respuesta era sincera, pero incompleta, una frontera cuidadosamente construida que revelaba lo justo para satisfacer la curiosidad y proteger al mismo tiempo verdades más profundas. Thomas intuyó que había más por descubrir, pero también reconoció la delicadeza del momento, la dinámica de poder en juego, los riesgos a los que se exponía ella en cualquier conversación que se alejara de las interacciones prescritas por el servicio. Lo que comenzó como una pregunta cortés se convirtió en algo más sustancial cuando Thomas se encontró, por primera vez en meses, genuinamente involucrado en una conversación. Amara hablaba de los idiomas con la pasión de alguien que los entendía como puertas a diferentes formas de pensar, diferentes enfoques para comprender el mundo. Mencionó que había estudiado lingüística en la universidad, aunque no especificó en cuál ni por qué esos estudios la habían llevado a trabajar en la limpieza de un hotel. Su inteligencia se manifestaba en cada palabra cuidadosamente elegida, y sus ideas revelaban a alguien que reflexionaba profundamente sobre la comunicación, la cultura y las relaciones humanas. Thomas se dio cuenta de que estaba hablando con alguien cuyo intelecto rivalizaba con el de sus socios comerciales más exitosos, pero que las circunstancias habían colocado en un puesto que la hacía casi invisible para personas como él. La conversación se profundizó cuando Amara compartió su perspectiva sobre la vida entre idiomas y culturas, hablando de la identidad como algo fluido en lugar de fijo. Había vivido en Ghana, estudiado en Londres, trabajado en Ámsterdam y ahora se encontraba en este espacio liminal del trabajo de servicio que le permitía observar, pero no participar plenamente, en la vida de la élite internacional. Sus observaciones sobre las diferencias culturales en las prácticas empresariales eran agudas y su comprensión de la dinámica económica mundial, sofisticada. Thomas se encontró tomando notas mentales, reconociendo ideas que podrían tener valor en su propio mundo profesional. No se le escapó la ironía. Allí estaba alguien cuyas perspectivas podían mejorar sus operaciones comerciales, pero las convenciones sociales le habían impedido descubrir su existencia. A medida que continuaba su conversación, Amara reveló fragmentos de una historia más amplia. Un doctorado en lingüística aplicada interrumpido por una enfermedad familiar, los retos de la inmigración que habían complicado su carrera profesional y la realidad de empezar de nuevo en países donde sus cualificaciones no eran reconocidas ni valoradas. Hablaba sin amargura, presentando estos retos como parte de la complejidad de la vida y no como motivo de resentimiento.
Thomas comenzó a comprender el enorme abismo que existía entre sus ideas sobre la meritocracia y las experiencias reales de personas brillantes cuyas trayectorias se habían visto complicadas por factores ajenos a su control. Su resiliencia le impresionó más que cualquier historia de éxito empresarial que hubiera oído en los últimos tiempos. El vestíbulo del hotel continuaba con su ritmo vespertino a su alrededor, pero para Thomas y Amara, el mundo se había reducido a esta conversación inesperada. Otros huéspedes pasaban sin darse cuenta de que un millonario estaba inmerso en una profunda conversación con el personal de limpieza, y su invisibilidad social les proporcionaba una privacidad inesperada. Thomas sintió que algo cambiaba en su interior, no solo su comprensión de la situación de Amara, sino también su comprensión del enorme potencial humano que permanecía oculto en sistemas diseñados para mantener jerarquías cómodas. Esta mujer poseía conocimientos, ideas y capacidades que podían contribuir de manera significativa a cualquier organización, pero las circunstancias la habían relegado a un trabajo que solo aprovechaba una pequeña parte de sus habilidades. El desperdicio de potencial humano le pareció trágico y sistemáticamente evitable. Thomas tomó una decisión que le sorprendió incluso a él mismo. Invitó a Amara a tomar un café a la mañana siguiente para continuar su conversación. La invitación fue profesional pero sincera, y le mostró un respeto que trascendía sus supuestas posiciones sociales. Amara aceptó con amable profesionalidad, aunque Thomas pudo ver el cuidadoso cálculo que había detrás de su respuesta. Sopesaba la oportunidad frente al riesgo, preguntándose qué quería realmente de ella este hombre poderoso. Su encuentro al día siguiente tuvo lugar en el elegante salón de desayunos del hotel, donde otros huéspedes miraron con curiosidad a la insólita pareja, pero no dijeron nada. La conversación que siguió fue transformadora para ambos participantes, revelando una profundidad de comprensión y posibilidades que ninguno de los dos había previsto. Durante esa conversación matutina, Thomas conoció todos los detalles del pasado de Amara, su investigación sobre la comunicación multilingüe en entornos corporativos, su tesis doctoral interrumpida sobre las barreras lingüísticas en los negocios internacionales y su amplia experiencia en la gestión de las complejidades culturales con las que sus empresas luchaban habitualmente. Ella tenía conocimientos sobre los patrones de comunicación, la sensibilidad cultural y la adaptación al mercado que podían abordar los retos a los que se enfrentaban sus negocios en su expansión global. Y lo que es más importante, poseía el marco analítico para implementar soluciones en lugar de limitarse a identificar problemas. Thomas se dio cuenta de que había dado con el tipo de pensamiento estratégico que necesitaban sus organizaciones, oculto en alguien a quien la sociedad había invisibilizado. La transformación fue inmediata y profunda. Thomas le ofreció a Amara un puesto de consultora en su empresa, comenzando con un proyecto de análisis de la eficacia de la comunicación en sus operaciones internacionales. El puesto le permitiría aprovechar su experiencia lingüística, al mismo tiempo, completar su investigación doctoral, creando una vía que honraba tanto sus capacidades como sus aspiraciones. Amara aceptó con dignidad en lugar de gratitud, entendiendo que se trataba de un reconocimiento de su valor y no de caridad. Su relación profesional comenzó esa semana, basada en el respeto mutuo y en el entendimiento de que las mentes brillantes pueden surgir en cualquier circunstancia. El vestíbulo del hotel donde se habían conocido se convirtió en un símbolo de posibilidades inesperadas en lugar de limitaciones impuestas. En cuestión de meses, las ideas de Amara revolucionaron las estrategias de comunicación de las empresas de Thomas, mejorando las negociaciones internacionales y reduciendo los malentendidos culturales que anteriormente habían costado millones en asociaciones fallidas. Su trabajo académico también avanzó, respaldado por datos reales de operaciones comerciales globales. La colaboración resultó beneficiosa para ambas partes, pero lo más importante es que demostró el profundo desperdicio que se produce cuando la sociedad no reconoce ni fomenta el potencial humano donde quiera que aparezca. Thomas comenzó a implementar prácticas de contratación diseñadas para identificar el talento ignorado, comprendiendo que el éxito futuro de su empresa dependía de acceder a todo el espectro de la capacidad humana en lugar de limitar la contratación a los canales tradicionales. 6 meses después, Thomas se encontraba en el vestíbulo del mismo hotel, pero todo había cambiado. Amara trabajaba ahora en la planta ejecutiva, al frente de un nuevo departamento de estrategia de comunicación global que se había convertido en un modelo para otras empresas internacionales. Su investigación se había publicado en prestigiosas revistas académicas, lo que la había consolidado como una voz destacada en lingüística aplicada y comunicación empresarial intercultural. La transformación era completa. De trabajadora invisible a experta reconocida, su trayectoria ponía de relieve tanto la resiliencia individual como el cambio sistémico. El personal del hotel que recordaba su anterior puesto la observaba con orgullo cuando regresaba de vez en cuando,
ahora como invitada de honor en lugar de como empleada. La historia de su encuentro se había extendido por toda la red de contactos profesionales de Thomas, inspirando a otros líderes a examinar sus propias ideas sobre el reconocimiento y el desarrollo del talento. Varias empresas habían adoptado programas similares para identificar y fomentar las capacidades ignoradas dentro de sus organizaciones y comunidades. Las universidades comenzaron a asociarse con organizaciones del sector servicios para crear vías para las carreras académicas interrumpidas. La conversación que comenzó con el reconocimiento del idioma neerlandés había desencadenado un movimiento más amplio hacia el desarrollo inclusivo del talento que estaba remodelando la cultura corporativa en múltiples sectores. El éxito de Amara también había abierto puertas a otras personas. El programa de becas que ella y Thomas crearon ofrecía a los trabajadores del sector servicios la oportunidad de continuar su formación superior sin dejar su empleo. Las asociaciones de hoteles y restaurantes comenzaron a implementar programas de reconocimiento de idiomas que identificaban a los empleados multilingües que podían contribuir al desarrollo empresarial internacional. El efecto dominó siguió expandiéndose, creando oportunidades para miles de personas cuyo talento había sido sistemáticamente ignorado por los sistemas tradicionales de contratación y desarrollo. Lo más significativo fue que la experiencia cambió radicalmente la visión que ambos participantes tenían del potencial humano y la responsabilidad social. Thomas aprendió a ver más allá de las apariencias y los roles sociales, reconociendo que existen capacidades excepcionales en todas partes, que solo esperan ser reconocidas y tener una oportunidad. Amara recuperó el lugar que le correspondía en el ámbito académico y profesional, al tiempo que mantuvo su conexión con comunidades que a menudo se ven excluidas de este tipo de oportunidades. Su historia se convirtió en un testimonio del poder transformador de la curiosidad genuina, el compromiso respetuoso y el valor de cuestionar las suposiciones sobre el valor y la capacidad. El vestíbulo del hotel permaneció inalterado, pero las vidas que había tocado continuaron expandiéndose en círculos cada vez más amplios de posibilidades. Años más tarde, el Amsterdam Grand Hotel colocó una pequeña placa en su vestíbulo en conmemoración de la conversación que había transformado múltiples vidas y organizaciones. Amara, ahora doctora. Amara Akefer, había completado su doctorado mientras se forjaba una reputación internacional como experta en comunicación empresarial multilingüe. Su empresa de consultoría trabajaba con corporaciones de todo el mundo, ayudándolas a reconocer y desarrollar el talento independientemente de su presentación inicial. Thomas se había convertido en un defensor de las prácticas de contratación inclusivas y daba conferencias sobre la necesidad empresarial de mirar más allá de las credenciales tradicionales para encontrar capacidades excepcionales. Su asociación se había convertido en una amistad basada en el respeto mutuo y el compromiso compartido de ampliar las oportunidades para el talento ignorado. Los programas que habían iniciado juntos se habían convertido en una red global de organizaciones comprometidas con el reconocimiento y el desarrollo del talento más allá de las fronteras sociales tradicionales. Las universidades se asociaron con el sector servicios para identificar y apoyar carreras académicas interrumpidas. Las empresas implementaron procesos de selección diseñados para reconocer las capacidades multilingües y la experiencia intercultural de todos los empleados, no solo de aquellos que desempeñaban funciones profesionales tradicionales. El movimiento había generado investigaciones académicas, cambios en las políticas y transformaciones culturales que seguían ampliando el acceso a las oportunidades para comunidades anteriormente marginadas. Su historia se había documentado en escuelas de negocios como un caso de estudio sobre el reconocimiento del talento y la innovación organizativa. Los estudiantes aprendían sobre los vastos recursos que permanecen sin explotar cuando las sociedades dependen únicamente de vías convencionales para identificar y desarrollar el potencial humano. La investigación surgida de su colaboración había influido en la teoría académica sobre el lenguaje, la cultura y el desarrollo profesional. Las prácticas empresariales internacionales habían evolucionado para reconocer y utilizar mejor las diversas capacidades que existen dentro de las organizaciones globales, lo que había dado lugar a mejores resultados y a mayores oportunidades para personas de todos los orígenes. El vestíbulo donde se cruzaron sus caminos seguía siendo un símbolo de posibilidades, un recordatorio de que los encuentros transformadores pueden producirse en cualquier lugar y en cualquier momento, cuando las personas se acercan unas a otras con curiosidad y respeto genuinos. La conversación que comenzó con el reconocimiento de la fluidez en el idioma neerlandés se convirtió en un catalizador de un cambio sistémico, demostrando que los pequeños momentos de conexión humana auténtica pueden generar una transformación profunda y duradera.
Su legado continuó a través de las miles de personas que encontraron nuevas oportunidades porque dos personas decidieron ver más allá de las apariencias superficiales para reconocer el extraordinario potencial que existe en cada ser humano. El viaje de Amara, de trabajadora invisible a experta reconocida, se convirtió en un catalizador para el cambio sistémico, demostrando que el potencial extraordinario existe en todas partes, esperando solo ser reconocido y tener una oportunidad. Su historia nos recuerda que la verdadera sabiduría reside en abordar cada encuentro con curiosidad en lugar de con suposiciones, descubriendo las capacidades extraordinarias que florecen incluso en circunstancias inesperadas. ¿Cuántas mentes brillantes permanecen ocultas a plena vista, esperando a alguien con el valor de verlas y escucharlas de verdad?